Bueno, Jaime Cabrera Junco, pues lo comentábamos hace un ratito, está aquí en Entre Libros. Un placer tenerte aquí, Jaime. César, muchas gracias por la invitación. Muy agradecido por este espacio, ahora que como conversábamos, estar del otro lado, que es una situación nueva. Oye, sí, pues, mira, bueno, felicitaciones por el poemario en primer lugar. Hay varias cosas interesantes porque yo lo estaba leyendo y veía por acá que esto ha sido impreso en México, además que me interesa un poco la historia de ello. Pero hablemos acerca de esta experiencia llamada Lee por gusto también, que me interesa tanto. Y además porque lo decíamos, o sea, 12 años, que me parece una locura. El tiempo se pasa volando, también tú estarás de acuerdo conmigo en esto, Sí, pero el digo, tiempo. hay una gran cantidad de energía allí, ¿no? Cuéntanos un poquito acerca de Lee por gusto, cómo comienza este proyecto. Háblanos acerca de tu amor por los libros. Coincidía ese año 2010 que yo estaba dictando un curso que parecía una rareza, se llamaba Periodismo Multimedia, en una universidad, ¿Ok? donde las webs todavía, bueno, ya había un furor de blogs, es cierto, pero hablar de combinar el video, el texto, todavía era algo Claro. relativamente nuevo. Entonces estudió Entonces, literatura, comunicaciones. comunicaciones. Ok. Entonces, yo quise experimentar, porque como dictaba ese curso, dije, bueno, voy a conjugar lo que me interesa, que es la literatura, y combinar lo audiovisual para darle un poco de sustancia a este curso, y yo Ajá. mismo enseñarme a mí. Ajá. Y además, en ese momento, 2010, las entrevistas a escritores eran básicamente en textos y no se Claro. escuchaba la voz, no se les Claro. veía, ¿no? Entonces me dije, bueno, quizás un aporte puede ser escuchar y ver los gestos de los escritores, cómo hablan, cómo gesticulan, porque ahí hay otro registro. Entonces empecé a experimentar con las entrevistas en video. O sea, para dictar el curso, tú comenzaste a entrevistar a escritores. Yo le di ese añadido, pero por cuenta propia. Ya. Y además en Perú 21, donde nació el blog, había como una apertura para tener una página. No. Entonces, pero me dijeron, oye, sí, ten la página, pero por si acaso esto lo haces porque quieres, no te vamos a, Por amor al arte. no te vamos a pagar algo más, ¿ah? Ya. Entonces dije, no, yo lo voy a hacer por gusto, Ah. porque quiero y porque, claro, no hay ningún pago adicional. Entonces, y el nombre como que lo tenía ahí cantado, y así empezó. Me sirvió a mí más bien para leer. Yo quería también eso, disciplinar un poco más con la Claro. lectura. Es una buena manera. Es, Sí. es inteligente, me parece el método. ¿Y cuánta gente habrás entrevistado ya? ¿Tienes idea? Verdad que no he hecho la contabilidad, pero hay un montón de videos y a veces como que trato de reciclar ahora que pues existe el TikTok y uno puede editar en pocos minutos un video y quizás sean 100 o poco más, ¿ah? No, Claro. Y entonces asumo, yo, bueno, no conozco tu caso, ¿no? Entonces yo lo que me ujú, imagino es, o sea, en algún momento de tanto escuchar hablar de libros, y uno se contagia también de la sí. emoción, y te dices, oye, yo también quiero hacer algo, ¿no? Un poco así, así. Creo que eso estaba ahí oculto, pero yo no lo... Primero quería yo Ah, leer un poco más porque sentía que no había leído mucho. Entonces yo quería formarme como lector. Dije, lee por gusto me va a ayudar a formarme como lector porque además cada entrevista va a ser como un examen. Investigar todo sobre el autor. Entonces yo me afanaba muchísimo. Buscaba los archivos ahí Es del bien poema. cierto lo que dices tú, porque yo que he visto varios programas tuyos, es claro que, o sea, que te preparas y que efectivamente Ajá, ves de las publicaciones anteriores de los escritores con los ajá, cuales conversas. sí. Entonces está buenísimo, ¿no? Ujú. Y hago un paréntesis porque tú trabajas en la Casa de la Literatura Peruana. Actualmente sí, estoy Eh, ahí, en el área de prensa. ¿Y qué tal ese trabajo? O sea, soñado también, me imagino yo, para una persona que ama los libros y que quiere formarse como lector también. Claro, yo dije, este es el trabajo soñado Ah, porque tiene que ver con la literatura, ya no estaba tan ajeno, bueno, en el periodismo sí, yo hacía la sección internacional, en la agenda cultural, y en la Casa de la Literatura, pues todo ya tenía que ver con la literatura, pero contradictoriamente empecé a bajar el punch a leer por gusto porque había mucho por hacer, bueno, siempre hay mucho por hacer. ¿ya? Y hasta que dije, bueno, yo incluso pensé dejar la página en el 2018. Dije, bueno, tengo que dar más acá en la Casa de Literatura que hay tanto por hacer que ya no me doy abasto con lo de leer por gusto. Ah, caray. Entonces incluso empecé como que a buscar cómo renovar el asunto, buscar ayuda, unos chicos me empezaron a ayudar, o sea, empecé yo como a tener practicantes. Un chico de la UPC quería, no, que seguía la página, me dijo, no, mi profesor me ha recomendado tu página, pero después como que ya cuando estaba decidido a dejarlo, incluso iba a hacer un video despidiéndome, toda la cosa, dije, no, yo incluso este trabajo en la Casa de la Literatura se lo debo a Leo por gusto. Lo poco que tengo así profesionalmente se lo debo a la página Ajá. y lo que le debo a la página también es como que ya empezar a escribir de manera más continua, ¿no? Digamos como que
no lo he podido dejar. Claro, qué interesante. Bueno, que asumo además que el trabajo en la Casa de la Literatura en parte ha inspirado también este singular poemario, ¿no? El Cantar de las Agujas, decíamos que se llamaba, y efectivamente, pues es un canto, uno podría decir, ¿no? Al tiempo, o sea, uno de los temas de este libro es el tiempo, y lo que narra poéticamente es una jornada laboral, ¿no? Desde que la persona despierta hasta que a la cama se va y despierta nuevamente, ¿no? Em, bueno, entonces estábamos conversando y había esta cosa soterrada y tú decías, quiero formarme como lector, entonces en algún momento voy a Sí. publicar. Y me contabas antes de la entrevista, antes de salir al aire, que tenías un proyecto pero que era de novela. Exacto, con ese proyecto que lo iba dilatando desde el 2011, que fue la primera vez que fui a Cusco, Mm, y encontré este parentesco supuesto entre mi familia paterna con Mateo Pumacahua, yo dije, voy a escribir una novela sobre algo ahí. pero supuesto, dices tú. Sí, bueno, porque en realidad Mateo Pumacahua tuvo hijas, Ajá. sino que los yernos asumían el apellido prestigioso del suegro. Ah, qué O sea, interesante. ¿Y esta sí, historia cómo llegó a ti? O sea, ¿cómo es que te enteraste de este dato? porque yo fui a Chinchero en el 2011, primera vez como turista, primera vez en Cusco, el año del centenario del descubrimiento de Machu Picchu. Ajá. Y yo ya sabía en realidad por las historias de la familia, porque siempre hay historias en la familia, que mi abuelo se había cambiado el orden de apellidos, ¿no? Que era en realidad Pumayali Cabrera, Ajá. y se escapó de su casa, entonces alteró el orden de apellidos. Entonces, ese cambio, como que en un momento dije, oye, no, en realidad mi apellido no es tal, ¿no? Debería ser otro. Ah, Y ya cuando voy a Chinchero y el mayordomo de la iglesia me dice, yo le comenté, ¿no? Que mi abuelo era Pumayali y tal, me trató como familia, me llevó a su casa y me dijo, oye, ¿tú sabías que los Pumayali en realidad somos Pumacahua? Y eso me disparó algo ahí. oh, qué Y, interesante. y quedé con eso, empecé a investigar sobre Mateo Pumacahua. Y Antonio Zapata, historiador, dice que, no sé si sea el único, pero dice, Mateo Pumacahua es el único político peruano que de joven fue de derecha y de viejo se hizo de izquierdas. Porque a los 72 años se rebeló contra la corona y en la juventud o madurez, casi 40 años, delata a Tupac Amaru. Claro, claro, claro. Es curioso porque se suele hacer el camino inverso, se dice, ¿no? Y bueno, pero esto ha quedado en stand-by, entonces este proyecto literario. Sí, yo entré con ese proyecto, la maestría de escritura creativa, pero yo pensé que en los 2 años iba a acabar la novela. Dije, ay, acá me van a obligar a escribir el libro con látigo y yo voy a sacar el libro. Ya. Pero para el segundo año me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que tener el libro listo. Entonces dije, en 3 meses no voy a acabar una novela. Y para eso en los talleres de la maestría había uno de poesía con Marco Martos. Claro. Estamos hablando de la maestría de la Universidad de San Marcos, ¿correcto? Exacto, de Mm, escritura creativa, ¿no? Y él nos dejaba consignas. Primero era como, decía, bueno, ¿saben? La imitación es un comienzo ah, claro. para tener como que ir formando su propia voz. Entonces nos dejaba consignas, escribir a lo Antonio Cisneros, escribir a lo Antonio Juarros, Qué bonito. ¿no? Ah, Escribir a lo Blanca Varela. Entonces, como que esas consignas que eran semanales, y a mí me despertó el interés. Entonces, ahí me enganché mucho con un poeta argentino que se llamó Roberto Juarros, claro. que justo también habla sobre el tiempo, tiene una mirada un poco filosófica de la vida. Entonces, empecé ahí a tener una libreta y para obligarme a escribir cada día decía, bueno, así sea malo o bueno, voy a postearlo en los estados del Instagram, del Facebook, solamente no por vanidad, sino para obligarme a cerrar algo diario. Y ya, bueno, dejé de hacerlo porque empecé ya a mirar de otra forma la poesía. Dije, no, estos serán pues pensamientos o ocurrencias. Ocurrencias, ok. Sí. Pero bueno, finalmente fructificó, o sea, finalmente tienes un poemario aquí entre manos. Sí, y que curiosamente fue lo escribí también contra el tiempo, porque tenía que graduarme haciendo una tesina sobre ese libro, o Ajá. sea, tenía yo que desdoblarme, ser crítico de mí mismo. O sea, no solamente has escrito el libro, sino también has Me he analizado, analizado el o libro. sea, un poco, ¿Y cómo es esto de que ha sido impreso en México, además? porque bueno, yo presenté el proyecto, hice la tesina, me gradué y no estuvo en evaluación el libro. Ya. Entonces sí, la tesina, el marco teórico, todo, yo tuve que sustentar, yo analicé la metaforización del tiempo en ese proyecto. Pero ese proyecto tenía 19 poemas y finalmente son 31,
Pero yo tenía la gran duda, ¿eso tendrá valía poética? Yo me resisto a decirme que ya soy poeta, ¿no? Creo que como dice Leoncio Bueno, eso se sabe cuando ya te has ido. Ahí, Claro. y ahí te dirán, sí. Cuando otros te comienzan a llamar poeta, también dicen algunos, ¿no? Claro que Ah, es una etiqueta, pues, ¿no? O sea, alguien me dice, oye, ya te han bautizado como poeta en México. mm, Puede ser, pero claro, la escritura poética hay que sostenerla, ¿no? claro, claro, claro. Bueno, y yo, sabes, también suelo decir algo, y es que conversar sobre poesía, mira, hasta cierto punto, pero estoy bien seguro de que la gente lo que merece es sobre todo escucharla, ¿no? Entonces, es una extraordinaria oportunidad tener al autor. Entonces, no Ajá. sé si haya sucedido antes, pero te han pedido que leas poemas, asumo, de este libro. ¿Y Sí, cuál lees o cuáles? No sé. yo lo que hacía para más o menos escoger es la hora, ¿no? Ajá. Por Ah, ya. ejemplo, Ay, ay, ahora, ay. ¿no? Son las Ahora. 8:17. Ya, entonces voy a buscar uno que se le aproxime, ¿no? A ver, quizás el de las 8:30, A ver. 8:30 p.m. Porque los poemas no tienen título, en realidad la hora es el título. Dice 8:30 p.m. Cubo de peregrinos cansados, rumian entre música, rajes, yo encorvado. ¿Dónde estoy? Tantas veces me disuelvo en viajes, 20 minutos, vía norte-sur, sobrevivir el caos, ser papel rumbo al fuego. Felices en desorden, venganza contra la urbe hostil. 8:30 p.m. Yo lo leía y esto de ser como papel rumbo al fuego, si es que lo estoy citando correctamente, Ujú, me resonó tanto, ¿no? Y lo que sucede aquí es que está en una combi, está en el transporte sí, público, el yo poético, digamos, el ajá. protagonista, ¿no? Porque está efectivamente encorvado, ¿no? Y bueno, además rumiando entre música, como lo dice el poema. Entonces, es un poco como la poetización, digamos, de una jornada completa. Trabaja duro también el pata que, digamos, que narra aquí o que, bueno, que poetiza en este libro, ¿no? Sí, ahí el tiempo aparece como un antagonista, ¿no? Mm, Hay una relación tensa con el tiempo. Nadie escapa al tiempo, ¿no? Puede uno tener una noción, o perder la noción del tiempo, que puede ser algo simpático, ah, pero cuando uno está trabajando, esa jornada ya marca, ¿no? claro. 8 horas o reuniones, obligaciones, envíos de correos, qué sé yo, ¿no? Entonces ahí hay como que una presencia mucho más marcada del tiempo. Y lo que le pasa a este yo poético es que cuando ya está mucho más liberado del tiempo y está en casa y quiere dedicarse a escribir, ya está cansado, ya el día lo ha consumido. Uy, pero me he identificado tanto leyéndolo. O sea, efectivamente es así, ¿no? Porque, digamos, es una jornada, el primer poema de este libro es 6:50 AM, ¿no? Y el último poema es 6:50 AM del día siguiente, ¿no? El último verso de este libro es Ya regreso. Y tiene algo de juego también, por ejemplo, la manera como los versos están acomodados en la página en algunos poemas, Ujú. en fin. Em, ¿Cómo has escrito estos poemas? Siempre sé que es una pregunta imposible. Y mucha gente también, asumo yo, escucha o puede estar escuchando este programa y dice, ¿sabes? Ahí también me gusta la poesía y por ahí escribo algunas cosas en un cuaderno. Pero ¿cómo hago un poema? ¿Cómo finalmente tengo un poemario? Y algunas personas te lo habrán preguntado, supongo. Sí. ¿Qué sueles decir? Que partí de una preocupación o ahí a una relación. Mira, ahora, yo es que he estado haciendo más entrevistas y recién me he convertido en entrevistado, ya me doy cuenta cómo los entrevistados a partir de tantas preguntas empiezan como que a hilar cabos. Claro. Entonces yo me he dado cuenta que conversando a propósito del libro, que creo que desde que nací tengo una relación particular con el tiempo, porque yo nací a los 7 meses, me Ah. adelanté. Ya. Estaba apurado seguramente y creo que justo me hacían notar, oye, que tú eres un apurado. Ah. Que creo que por eso habré nacido a los 7 meses, ya quería salir. Oh, ¿y eres un apurado efectivamente? Lo dosifico, trato de dosificarlo, pero efectivamente a veces sí, marco el tiempo y me hago horarios, Ya. entonces puede ser medio rayado eso, pero es para como que aprovechar el tiempo. Claro, claro. No, Me ha pero pasado que me parece cuando estupendo no he como consejo. marcado el tiempo, Ah, mm, he terminado haciendo una cosa o media, claro. ¿no? No, eso es muy cierto, ¿no? Ahí está la ley de Parkinson, creo que se llama, en productividad, ¿no? Que dice que el trabajo va a tomar el tiempo que tú le asignes. Entonces, si tú comienzas a asignar tiempos, puede ser muy productivo, ¿no? Entonces, tú aconsejarías, digamos, separar un tiempo para escribir. Me parece estupendo. Sí, y yo he buscado el tiempo en el que el celular, que es el gran distractor de estos días, Mm, o alguna llamada, o una situación doméstica,
no me distraiga. Entonces, yo he intentado ser noctámbulo, no he podido. Ya he aceptado mi condición diurna. ¿Ya? Entonces, yo madrugo. Entonces, ¿De qué estamos hablando? ¿De qué hora? 4:30. Ah, Ahora he bajado un poco porque he estado poco productivo, entonces creo que es porque estoy durmiendo menos. Entonces ya ahora a las 5 de la mañana, de 5 a 6 digo, no, escribo. qué bonito. ¿Y lo haces Eh, en un cuaderno, en la en, computadora? en ¿Cómo lo haces? papel. A mí me ayudó mucho, a propósito de tu pregunta sobre cómo escribir, en ese taller que llevé en México con la profesora Andrea Montiel. Muchos decían, bueno, ¿cómo supero el bloqueo? Que es un gran tema. Mm. Todos queremos escribir algo, pero no tenemos claro. Entonces, ella aconsejaba la escritura automática, Oh, qué que interesante. es la de los surrealistas, entre Breton, ¿no? Todo lo que venga a la mente, aunque no tenga coherencia. Ella nos decía, tengan un cuaderno y escriban algo, lisuras, lo que sea, lo que le venga a la mente, cualquier cosa. Y luego dejen reposar eso y vuelvan. Y Claro. hay algo por rescatar. Y yo empecé a tener esa libreta y a veces meses después veía palabrotas y todo así, sin filtro. Y decía, oye, ¿no? Ahí Acá hay hay algo. algo, acá hay algo. Claro, Claro. porque sucede que permanentemente en la comunicación estamos elaborando, ¿no? O sea, nos pulimos, ¿no? Para comunicarnos, ¿no? No podemos a veces decir o vomitar lo que uno quisiera decir, entonces va elaborando. Pero en esa escritura automática como que sí todo fluye. Qué interesante. Me parece bacanísimo, de verdad, lo que estás diciendo, porque creo que si o sea, si amas algo, vas a buscar el tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces, marcar un tiempo. Y luego, esto que los surrealistas pues acuñaron como escritura automática, o sea, tú escribes pues lo que te salga nada más, ¿no? Que después en todo caso juzgarás, ¿no? Es un poco el proceso al escribir, ¿no? O sea, primero vomita, Raymond Chandler decía, vomita en las mañanas sobre tu máquina de escribir y en las tardes limpia la máquina de escribir, algo así, es un Sí, poco lo que propones. claro, Mm, entonces ahí yo ya, después yo detecté que tenía, en lo que escribía así como venga, aparecía mucho el tiempo. claro, Y tenía algunos poemas que hablaban sobre el tiempo, reflexionaban sobre la vida. Y yo los junté, quise presentar eso como proyecto para la maestría. Y el asesor me dijo, mira, no todos los poemas son exactamente sobre el tiempo. Yo te recomiendo para este asunto de la tesis que escribas un libro orgánico. Plantéate una estructura, y si tu tema es el tiempo, adelante, pero plantea una estructura. Entonces y ahí fue donde ya empecé a hacer como un esquema. ¿Qué puede ser? Te juro que no me acordé, no tuve presente al Ulises de Joyce, pero me dije un día en la vida de un oficinista, de un trabajador así claro. burocrático, pero así, ¿no? Y así empecé, dije, voy a plantearme, ya un día y van a ser como escenas, momentos, Claro, y claro, cada claro. escena marcada por alguna hora. Oye, qué interesante, Mm, la estructura del mm, libro es ciertamente mm. singular, ¿no? El Cantar de las Agujas es ese libro del cual estamos hablando con Jaime Cabrera Junco. No sé si sea posible que nos quedemos un ratito más con Jaime en el segundo bloque, que yo quiero hacerle la pregunta de todas maneras. Hay una pregunta que él siempre le hace a sus invitados y se la quiero hacer yo. Volvemos a Entre Libros por Nacional, que nace cada día, y estoy aquí con Jaime Cabrera Junco, pues que está conversando con nosotros sobre este libro llamado El Cantar de las Agujas, que es su primer poemario. Y a Jaime, como lo comentábamos en el bloque anterior, tal vez ustedes lo conozcan también de su proyecto Lee por Gusto, ¿no? Que es alucinante porque son tan pocos espacios realmente los que existen para difundir los libros, ¿no? Entonces la tuya es una iniciativa independiente. Sí, y ahora, o sea, comprendo muchísimo más la necesidad de tantos escritores. Es cierto también que se publica muchísimo. Es Y verdad. para mí mismo, que no dedico el 100% de mi tiempo a lo de la página, a veces me da un poco de pena, de angustia, en que también no poder dedicarle todo, pues inevitablemente no se puede difundir todo lo que se publica. Bien, cierto. Bueno, y yo también lo puedo decir. O sea, nosotros recibimos muchos libros aquí en Entre Libros, pero bueno, no podemos hablar de todos, ¿no? Hacemos lo mejor que podemos, pero deberían haber tantos más espacios como el tuyo, ¿no? Si te preguntara qué has aprendido, digamos, entrevistando a tantos escritores o algo con lo que te hayas quedado, no sé, ¿qué dirías? Algo que antes no captaba muy bien, pero que con el tiempo, hablando del tiempo, es muy cierto. Conversar con alguien es sobre todo escuchar. Claro. He aprendido muchísimo más a escuchar, porque en esa respuesta, en eso no dicho, puede haber una repregunta que redondee esa conversación y Ah, siempre, y que claro. sea mucho mejor que esas preguntas que uno se haga en una lista, ¿no? Un cuestionario.
Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, yo mismo lo hacía antes también. O sea, tú te preparas y dices, ya voy a hacer estas 10 preguntas, pero Sí, comienzas a conversar con la persona y te das cuenta que por otro lado puede ser más interesante, ¿no? exacto. Es verdad, Creo que es. es verdad. Bueno, yo decía que quería hacerte una pregunta que me da curiosidad además porque no sé si lo has hecho siempre, pero al menos Ujú. últimamente sueles preguntarle a tus invitados una pregunta clásica, ¿no? Que es dime tus 5 libros favoritos, ¿no? Sí. ¿Eso cómo nace? O sea, ¿en qué momento comienzas a decir voy a hacerle esta pregunta a todos? En verdad empezó con la página, porque yo cuando decidí crear el blog, en ese momento era un blog, Ah, yo estaba muy interesado en, oye, ¿cómo puedo orientarme para leer? Yo quisiera empezar leyendo los mejores cuentos, quisiera alguien que me recomiende. Y un amigo de la Universidad, Augusto Carguayo, me habló de un libro de Mempo Giardinelli, ah, Puro Cuento, ajá. que en realidad era la compilación de su revista que se llamaba igual, Puro Cuento. Giardinelli, al final de las conversaciones con Carlos Fuentes, con José Arriola, preguntaba, les pedía que recomienden 10 cuentos, que hablen de sus 10 cuentos favoritos. Y aparecía al final como una lista. Qué bonito. Y yo dije, bueno, si lo restringo a cuentos, mejor yo pregunto por libros. Y como Claro, 10 es una lista muy larga, porque las entrevistas son breves, lo sé muy bien, entonces que sean 5 libros. Y claro. así empezó la Oye, cosa. pero pones en aprietos a mucha gente, Sí, ¿eh? Y entonces te pongo en aprietos yo a ti. ¿Cuáles son tus 5 libros? Si te dijera, ya, recomiéndame 5 libros, tus 5 libros favoritos, ¿qué dirías? felizmente he estudiado, me he preparado porque sabía que me le iban a devolver. Tú fuiste felizmente, el primero. Y Ah, ya, y lo que todos dicen, y es en realidad muy cierto, que creo que los libros que uno elige tienen que ver con un momento de la vida, ¿no? siempre, sí. Entonces yo, el primer libro que realmente me hizo acercar a la lectura, porque la lectura para mí ha sido un descubrimiento tardío, tardío es 18 años más o menos, Mm, porque yo me que estaba preparando para medicina y prefería hacer problemas de geometría, de álgebra, que leer humanidades, que técnicamente valía poco. El primer libro, cuando estaba así en una situación de desasosiego, de pena, por frustración por la vocación, fue El Lobo Estepario, ah, de Hermann Hesse. Yo hermoso sentía, libro. creo que lo que mejor le puede pasar a un lector es decir, hay otro tipo que la pasa tan mal como yo, y lo entiendo y me entiende. Ese libro me representa. Libro importante para tanta gente. Sí, Sí, sí. De Damian Hesse, El lobo estepario. Ya, he aquí uno. ya. ¿Cuáles serían los otros? El segundo tiene que ver cuando ingresé a la universidad. Yo ingresé a San Marcos, decidí estudiar periodismo y escuché mucho, perdón, sobre Conversación en la Catedral de Ah, Mario Vargas Llosa. Curioso leerla en el año 2000, teníamos otra dictadura y la novela pues era Odría, Esparza Sañartu, aparece ahí como Cayo Bermúdez, Vladimiro Montesinos, y sobre todo por Santiago Zavala, y este dilema entre el periodismo, ¿no? Que el periodismo no es una vocación, es una frustración, decía ahí, ¿no? sí, sí, claro. Novelón, novelón. Gran experiencia de lectura. Des- Conversación en la catedral. sí, en ese momento, sinceramente, sucumbí por datas técnicas, con Al los mismo diados tiempo, telescópicos ahí que mucha marean. gente dice este libro es imposible, pero con paciencia entras y de verdad que es maravillosa la lectura de ese libro. Sí, Ah, entonces después he podido valorar ya años después a la novela y ver, entender eso que llamaba Vargas Llosa de novela total, ¿no? claro, claro, claro. Gran libro, gran libro. Ya, entonces el lobo estepario, conversación en la catedral. ¿De qué más estamos hablando? Y después ya yo necesitaba como que algunas lecturas que me ayuden a propósito de este proyecto de Pumacagua, ¿no? Entonces Mm, empecé a pedir recomendaciones. Y me acuerdo que me hablaron de Paul Auster. Yo había escuchado mucho de Paul Auster, incluso cuando siempre a veces uno duda cuando alguien recomienda tanto, ¿no? mm. Pasa como, me parecía como que un comercial, ¿no? Un poco pop. Entonces me hablaron de una novela, La invención de la soledad. Ah, ese no lo he leído. Paul Auster, cuando fallece su padre, va a, a la casa de él a recoger las cosas, su ropa vieja, y encuentra ahí unos documentos. Y se entera pues que el abuelo había matado a su abuelo. Hasta ahí llegaré nomás para no spoilear. Caray. Pero entonces hay ahí como una historia. Entonces era indagar sobre la historia familiar. Qué Y la... bonito. Qué bonito, digo.
no la historia, pero qué bonito pensaba encontrarse con recomendaciones de cosas que uno no conoce, ¿no? Por ejemplo, aquí un título que mentalmente, clic, estoy apuntando yo, en algún momento este libro lo voy a hincar el diente. Ya, entonces el lobo estepario, conversación en la catedral, la invención de la soledad, ¿qué más? Y ya después empecé yo a querer leer más poesía. Ajá. Por supuesto que con Vallejo había, me refiero con Trilce particularmente, todavía, ¿no? Había que... Y que me ayudó mucho a conectarme con la poesía, por eso lo aprecio mucho y escribí un perfil sobre él, es Juan Gonzalo Rose. Ah, qué bonito. La poesía de Juan Gonzalo Rose le llaman el poeta de la ternura, ¿no? Que puede parecer tan sencillo, pero a la vez tan profundo. A mí me gustó mucho también porque esa poesía aparentemente simple, tierna, tenía una profundidad filosófica. El poema El vaso. ¿Cuál es Él ese? recuerda la infancia a través de ese vaso, el mismo vaso que me servía mi madre y tal, ¿no? Entonces empieza a ver la vida a través de ese vaso. Qué bonito, qué bonito. Entonces Juan Y, Gonzalo Rose también, poesía reunida, poesía completa. sí. Y estamos hablando también de... Y ahí también, como que en ese cuarto lugar, empata una poeta polaca, Wisława Szymborska. Ah, Porque ella también de lo cotidiano, de lo simple, eso es lo que me gusta en realidad de la poesía, ¿no? Que en lo cotidiano, de lo simple, como hay una reflexión. Es lo que yo decía, ¿no? Ese mensaje en la galleta, ¿no? De la fortuna. claro. Hay Uno un podría decir que algo de eso también hay en este libro tuyo, ¿no? sí. Interesante. Y entonces ya, empatado el cuarto lugar, dos poetas. Y un quinto lugar, una quinta recomendación, un quinto libro, si es que lo hay, ¿cuál sería? Sí. Ese quinto lo he pensado porque es reciente. Yo podría haber dicho otras cosas en el quinto lugar, pero ahí como todos los entrevistados dicen lo mismo, los libros pueden cambiar, si me preguntas mañana la lista será distinta. A ver, déjame ser telépata. Ya. Vas a decir el infinito en un junco. ¿Puede ser? No, Ah, ya. no, 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 Bueno, es que es un libro que se menciona mucho. sí, Pensé que ibas a decir eso. Ya, ¿cuál sería? no. Y yo de un tiempo a esa parte he empezado a valorar muchísimo la poesía de José Watanabe. Ah, qué bonito. Porque hay ahí en la poesía de Watanabe, es una poesía de la mirada, de la observación. Y pienso que en épocas como esta nos detenemos muy poco a observar. Y esa poesía de la mirada, de lo que ocurre, ¿no? Hay un poema sobre la naturaleza, ¿no? Entonces me conecta mucho. No, sin Hasta, duda. hasta sobre la hija que es, está con la madre y ese acto, ¿no? Que las conecta a las dos. Esa situación que aparentemente puede ser como boyerista, pero es como que mirar y a la vez mirarse, ¿no? Claro, claro. Que en el uso de la palabra tal vez puede hacer, ¿no? Mm, Que él habla como de la madre como si fuera un canguro y luego nace exacto. la hija. Es muy bonita, ciertamente, ¿no? La mirada. Y nuevamente, ¿no? Los tres poetas de los que mencionas tú tienen esta suerte de mirada sobre lo cotidiano, pero uno se da cuenta de que lo cotidiano con ojos adecuados, si es visto así, es extraordinario siempre, ¿no? Sí. Oye, me dicen acá que ya acabó el tiempo. Tempo. Oye, pero ha sido un gusto conversar Gracias. contigo, Jaime, y recomendamos pues la lectura de El Cantar de las Agujas, que es el primer poemario, primero digo, que habrán más, asumo, y ojalá conversemos acerca de ellos, de Jaime Cabrera Junco. Sigan ustedes, lee por gusto, tan importante proyecto, y te agradezco enormemente el tiempo, Jaime. A ti, César. Muy agradecido. Un gran gusto.